Ok, vamos a continuar con la solución de este ejercicio, ¿sí? Retomemos, dice, desarrolla un programa en Python que tenga una función que permite ingresar los siguientes datos de una persona, nombre y apellido, los dos juntos, es decir, a la vez, edad, cédula, y además dice que la función debe retornar una lista con los datos de la persona. Y esa lista debe agregarse a una matriz. Tenga una función también que permita buscar una persona por su cédula dentro de la matriz. Mostrar sus datos si lo encuentra. De lo contrario, decir que no se encuentra. Luego dice que tenga una función que permita modificar la edad de una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula. Que tenga una función que permita eliminar una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula igualmente. Luego, en el sexto punto nos dice, todas las tareas que hacen las funciones deben ser mostradas al inicio en un menú. 1 para ingresar, 2 para buscar, 3 para modificar, 4 para eliminar y 0 para salir del programa. Hasta ayer se tenía esto de acá, que hay que tener en cuenta que cada función es un algoritmo independiente, que tiene sus propias entradas, salida y proceso. Hay que también tener en cuenta que tiene su propio diseño en pseudocódigo y hay que tener muy en cuenta que no todos los diseños a partir de ahora se podrán correr o ejecutar en PCInt, por lo cual se debe hacer sí o sí la prueba de escritorio para este diseño, antes de codificar en Python. Tuvimos que nuestra primera función, ¿cuál era? Que permite ingresar los datos de una persona y retornar una lista con esos datos. Para eso se hizo este diseño, este análisis. Dijo en el análisis que las entradas son los datos de la persona, nombre, apellido, que son texto, edad, que es de tipo entero, cédula, que es de tipo entero. Y la salida es una estructura, una lista, a la cual llamamos persona, que contiene 3 elementos. Y que el proceso de esto, ¿cuál es? Pues que a la variable persona, como es una lista, le vamos a agregar o asignar cada uno de los valores de esta forma, ¿sí? Recuerden que para crear una lista con varios elementos, lo que se hace es poner entre corchetes y separados por coma los elementos que se van a agregar a la lista. Bueno, aquí ¿qué hacemos? Pues el diseño en pseudocódigo. Decimos que es una función que retorna algo de tipo lista, una estructura lista, o que nos retorna una lista, que el nombre se llama registrar persona, que los parámetros que va a recibir es nombre, apellido, edad, cédula. Y en la definición de variables, pues definimos la lista que se llama persona. De esta forma la definimos en el pseudocódigo. Luego dice que persona, que a la lista le vamos a agregar o asignar o guardar en ella los datos que me ingresan como parámetros en mi función. Y que una vez la persona se rellena con los datos que ingresan, se retorna esa lista para luego ser agregada a una matriz de personas, es decir, para llevar un registro de personas. Se hizo la prueba de escritorio de esta funcioncita, donde acá como parámetro nombre, apellido, se le ingresó Juan Pérez, edad se le ingresó 23 y la cédula es 123. Luego vino acá, se definió la lista, se creó la lista llamada persona y a esa lista se le agregaron los datos que ingresaron como parámetros en la función. Y una vez se hace esto, lo que sucede es retornar persona. Y cuando se retorna persona, esto es lo que sucede, ¿sí? Cuando retorno persona aquí, voy a poner acá, retornar persona. En el momento en el que se retorna persona, se retorna esta estructura, es decir, esta lista. Luego se hizo otro ejemplo, otra prueba de escritorio con otros datos, que nombre y apellido para este caso va a ser Pedro Paz, que la edad va a ser 43, que la cédula va a ser 56. Se ingresa acá en la definición de variables, se crea la lista llamada persona. Luego aquí a esa lista llamada persona
se le asignan los valores que ingresaron como parámetros acá en la función. ¿Cuáles son esos parámetros? Pedro Paz 43 456, que son los que van a quedar almacenados aquí, y es lo que va a suceder en este momento. Lo que sucede aquí es cuando se ejecuta esta parte de acá. Entonces persona en esta ocasión va a tener en su primer campo o como su primer elemento Pedro Paz, en el segundo 43 y en el tercero 456. Y en el momento que se retorna persona, lo que se retorna es su contenido, es decir, esto. Y esto se va agregando a una matriz, y cada vez que agrego una persona se me va creando otra filita en la matriz, ¿listo? ¿Qué hicimos con esto? Esto lo pasamos o lo transformamos, o más bien lo codificamos en Python. ¿Cómo codificamos esto en Python? Pues muy sencillo, vinimos acá, creamos un archivo que se llama funciones, en el cual vamos a crear una función que sirve para registrar una persona, y al igual que la función, como la llamamos en el pseudocódigo, esta se va a llamar registrar persona, recibe un parámetro que se llama nom_apple, edad, la cédula, y aquí no hay necesidad de definir lo que son las variables con su tipo de dato, porque recuerden que Python, además a pesar de ser un lenguaje tipado, es débilmente tipado, es decir, que una variable puede almacenar cualquier tipo de dato en cualquier momento. ¿Listo? Entonces aquí no hay necesidad de definir persona como una lista, sino que simplemente vamos a asignarle los datos que llegan por acá de esta forma, ¿sí? Abrimos corchete, cerramos corchete, y en medio de los corchetes separados por comas ponemos los datos que queremos que se vayan a almacenar en el orden que queremos que se almacene. Y luego aquí lo que sucede es que se retorna lo que es la estructura persona, ¿sí? Luego, ¿qué se hizo? Dijimos que íbamos a hacer un archivo en el cual vamos a almacenar únicamente las funciones, y lo llamamos funciones, como se ve aquí. Y luego otro archivo desde el cual vamos a utilizar las funciones que creamos en este archivo llamado funciones, y a ese otro archivo lo llamamos usa funciones. ¿Listo? ¿Qué dijimos acá? Miramos un concepto muy interesante, que es el concepto de importar librerías, que las librerías no son más que archivos que contienen funciones especializadas. Para este caso, las funciones que nosotros hemos creado. Y aquí vemos un ejemplo de una librería que importa funciones asociadas al sistema. Como bien lo dice aquí su comentario, en la librería que tenemos aquí, que se llama System, es la que permite usar la función de limpiar la consola. Es decir, que nuestra consola en la primera ejecución, cuando ejecutemos nuestro programa y cuando lo volvamos a ejecutar de nuevo, no aparezca relleno de información que no viene al caso para nuestro programa. ¿Listo? Ahora vemos la diferencia. Y aquí es donde vamos a importar las funciones que nosotros hemos creado. Miren que aquí simplemente ponemos el nombre del archivo sin la extensión .py. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es decirle que de este archivo que se llama funciones importe todo. ¿Y qué va a importar? Pues cada una de las funciones que vamos a crear aquí. ¿Cómo le decimos importar todo? Poniéndole al final un asterisco. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el comentario que dice: se importa el archivo o la librería que contiene las funciones que se crearon previamente, es decir, estas funciones que creamos acá. Como en el enunciado dice que debemos crear un menú con las diferentes opciones que nos solicitan allí en ese enunciado, pues lo que se hace aquí, y gracias a Python, es crear una variable en la cual se van a almacenar datos de tipo texto, ¿sí? En esta variable lo que estamos es almacenando las opciones del menú.
¿sí? Recuerden que esto de aquí, este \n, lo que me proporciona a mí es un salto vertical, un espacio vertical. Hagan de cuenta cuando dan enter en Word. Eso es lo que me permite dar el \n. Entonces miren lo que creamos aquí. Creamos un encabezadito, es decir, unas lineecitas para que se vea bonito y separado. Luego dimos un espacio vertical y pusimos el letrero bienvenido. Estas son las acciones que puede hacer con nuestro software. Y dimos un salto vertical al final para que quede separado de lo que viene a continuación. Luego otro salto vertical que dice ingrese 1 para registrar una persona, es decir, aquí ya vienen las opciones. Ingrese 2 para buscar una persona, ingrese 3 para modificar la edad de una persona, ingrese 4 para eliminar una persona al registro y el 0 para terminar el software, ¿sí? Y al final, cuando ya nos muestre el video, nos va a salir esto, este letrerito que dice su opción, para que el usuario digite pues su opción. Muy bien, ya aquí tenemos en la variable menú todo esto, de modo tal que cuando utilicemos menú nos estamos refiriendo a todo esto que le hemos agregado. Como esto es un programita que cada vez que se ejecuta una tarea debe quedar listo y atento para la próxima tarea e igualmente debe mostrar las opciones. Para eso necesitamos un ciclo de iteración, ¿sí? Recuerden cuando utilizamos pseudocódigo en clase para los menús necesitamos un while y un switch case. El while nos permitía que cada vez que se terminara la secuencia de instrucciones dentro del switch case, se ejecutara eso, volvía otra vez a salir el menú y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver en acción. Y en el while necesitamos algo que siempre sea verdadero hasta que el usuario decida terminar el programa. Siempre es verdadero mientras el usuario quiera registrar una persona, buscar una persona. Y tiene que ser falso en el momento que ingrese 0. ¿Para qué? Para que cuando ingrese 0, venga y verifique esto se vuelva falso y ya no me ejecute más lo que tenga acá adentro. Muy bien. Luego tenemos una variable que nos va a almacenar la opción que el usuario va a digitar, que la llamamos ops o opc y se inicializa en 0. Creamos la matriz de personas, que es la que nos va a almacenar cada uno de los registros que el usuario va a ingresar a través de la opción 1, ¿sí? Y aquí viene esta funcioncita que es muy interesante. Esta función se llama system cls, que me dice que lo que va a hacer es, esto es una función que recibe un parámetro que es una cadena, es un texto. Y en este caso el texto dice CLS, que CLS es el comando que utiliza Windows para limpiar la consola. Si estuviésemos sobre un sistema operativo Linux, ahí tendríamos que poner otra opción, por ejemplo clear. Muy bien, ahora venimos acá, al while. En el while, ¿qué ponemos? Pues iniciamos con while. Entre paréntesis ponemos la condición, que en este caso no es una condición, sino que tenemos una variable que es de tipo booleano. Y recuerden que el while se ejecuta mientras lo que esté entre estos paréntesis sea verdadero. Y pues directamente pusimos una variable de tipo booleano que la inicializamos en verdadero. Después de ingresar al while, lo que hacemos es mostrar el menú. Se muestra el menú, ¿sí? Con este input, y a la vez que mostramos el menú estamos listos para capturar la opción que digita el usuario, pero antes de almacenarla en la variable opción, lo que se hace es hacer un parseo para convertir ese 1, ese 2 que viene en formato texto a un número entero y después sí será almacenado en la variable opción. ¿Para qué? Para luego venir acá a verificar cuál es la opción que digitó el usuario. Ayer adelantamos esta opción que está asociada a esta función que tenemos acá, que es la de registrar personas. ¿Qué hicimos aquí?
Dijimos que si la opción era igual a 1, ¿sí? Si era igual a 1, ¿qué va a hacer? Se va a pedir el nombre y apellido, la edad, la cédula de este usuario y que estos datos que están aquí, los vamos a pasar como parámetro a la función llamada registrar persona. La función registrar persona, ¿en donde se encuentra? En el archivo funciones. Entonces, cuando decimos eso, esos datos vienen para acá, los reciben estas variables, me los incluye aquí dentro de estos corchetes separados por comas para asociárselos a esta variable que es una lista. Es decir, los datos que vienen de uno en uno acá, esta función lo que hace es agrupármelos en una lista y luego retornarlos. ¿Para qué retornarlos? Para agregarlos a esta matriz de personas. Cada vez que se ingresa un registro, se va añadiendo una fila a la matriz. Se va añadiendo una fila a la matriz. Y así sucesivamente. Bueno. Entonces, recuerden que en el campus está el archivo donde dice que las matrices, a las matrices se le agrega una fila al final de la matriz con la función append, ¿sí? Lo que se va a agregar es eso, una lista que me retorna esta función que viene con nombre, edad y apellido, perdón, con nombre, apellido, edad y cédula, la vamos a poner o a agregar como una fila de esta matriz. Y en caso que no sea el 1, lo que va a hacer aquí, ¿sí? Si la opción no es 1, le decimos else, no cerrar el programa, que es nuestra variable booleana, le decimos falso. Es decir, para que me lo cierre. No cerrar el programa, falso. Y en el momento que viene de aquí y se devuelve hasta aquí al while, y la variable no cerrar el programa, como ya se le asignó falso, termina el programa. Es decir, sale de este ciclo y pasa a ejecutar la siguiente línea, que la siguiente línea es esto. ¿Qué hicimos aquí? Simplemente imprimir lo que contiene la variable personas. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutarlo aquí para ver cómo se comporta. Entonces tenemos esto. Si ustedes están atentos, aquí me salió un pequeño errorcito que dice input menú inválido literal para esto. Ya, pero esto ya es de otras cosas. Entonces ejecutémoslo nuevamente aquí con depurar y aquí ya me va a salir la operación como es. Si ven que aquí al inicio no sale nada, voy a terminar esto así, voy a darle 0 para salir y me muestran que la matriz en efecto no tiene nada, tiene aquí una cadena, o perdón, una lista vacía, una fila vacía. ¿Listo? Entonces vamos, pongan mucha atención aquí para lo que sirve la función system con el parámetro CLS. Voy a comentarla para que no se ejecute y miren lo que va a suceder. ¿Ven? No me limpia la consola, me aparecen cosas del pasado que estaban allí. ¿Sí? Aparece la consola sucia con esto. Esto es lo que me aparece en esta ejecución del programa. Y esto es lo que no va a aparecer cuando yo active la función system con el parámetro CLSL. ¿Listo? Entonces voy a cerrar acá. Y voy a descomentariar esto para que presten atención. Lo descomento y miren que se me ejecuta, aparece y de una me borra la consola para dejar únicamente la información que yo necesito del programa. Entonces aquí, ¿qué voy a decir? Le voy a decir 0, perdón, voy a agregar 1, voy a poner a funcionar esto. 1, entonces miren que aquí ya me empezó a solicitar la información. Como ingresé 1, la opción vale 1 y me compara acá. ¿Opción es igual a 1? Sí. Entonces me empieza a pedir los datos. Dice, por favor ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces pongamos aquí. Tienen que tener mucho cuidado acá
porque el cursor no les va a quedar aquí en la consola, sino que les queda por acá, y si ustedes se descuidan y empiezan a escribir, les empieza a estropear el código. Entonces aquí damos clic para ingresar el nombre de la persona. ¿Cómo se va a llamar la persona? Juan Pérez. Le damos enter para que nos solicite la edad de la persona, decimos que tiene 45. Luego dice, por favor ingrese la cédula de la persona, tiene 123 como cédula. Y miren que me aparece otra vez el menú para seguir ejecutando mi programa. Me dice 1 para registrar una persona, vamos a registrar otra persona. O bueno, digámosle 0. ¿Para qué? Para que me muestre qué hay en estos momentos en la matriz. ¿Sí? En la matriz hay únicamente una fila, que es la fila del usuario que acabamos de ingresar, que se llama Juan Pérez. ¿Listo? Entonces vamos a terminar esto y volvamos a ejecutarlo y le ingresamos 2 datos. Entonces opción 1. Vean, si ven, el cursor me lo puso acá arriba y ahí ya alteré el programa. Entonces lo ponemos aquí. Opción 1. Ingrese el nombre Juan Pérez. Listo. Edad 45. 1, 2, 3 es su cédula. Y otra vez me pide otro. Entonces aquí le digo Pedro Paz. Edad. Miren que aquí me salió un error. ¿Por qué? Porque me apresuré y no leí bien. Esto es uno de los errores que les puede pasar a ustedes. Y no es un error propiamente del diseño de su programa, sino que ingresaron un valor que no corresponde a lo que se espera. Aquí opción espera un número y yo le puse un texto. Entonces me va a salir un error acá. Para eso cierro acá y vuelvo a ejecutar. Entonces vuelvo a ejecutar. Y esta vez sí ingreso los valores como son. Opción 1. Ingresar. Aquí vamos a ingresar a Juan Pérez. 45, 1, 2, 3. Y acá vamos a ingresar otro. En este caso sí vamos a decir 1 para ingresar. Me volvió a pedir los datos. Pedro Pérez, Pedro Paz. Edad 26. Cédula 456 y listo. Y aquí ya cuando yo termine me va a mostrar el contenido de la matriz, que para este caso van a ser 2 filas, 2 registros, el de Juan Pérez y el de Pedro Paz. Entonces le digo 0 para salir y miren lo que aparece acá. Ya mi matriz tiene 2 filas. Aquí me la muestra de forma lineal, pero en realidad es esto de aquí aparecería abajo. ¿Sí? Cuando empiecen a trabajar con matrices van a ver. Este es el abrebocas para que ustedes ya se vayan. Listo, entonces ya terminó ahí. Como quien dice que ya tenemos solucionado el primer punto de nuestro enunciado, que es la función de ingresar una persona. ¿Sí? Y también tenemos lo que es el punto 6 hecho. Tenemos el punto 1 hecho, el punto 2 hecho porque ya estamos agregando esa lista a una matriz, el punto 6 está hecho porque ya mostramos el menú. Ahora, ¿qué seguimos haciendo? Vamos a hacer el punto 3 que dice, tenga una función que permita buscar una persona por su cédula dentro de la matriz, mostrar sus datos si lo encuentra, de lo contrario decir que no se encuentra. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces aquí dice, se permita buscar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las entradas de este algoritmo? Las entradas son la matriz de personas, porque necesitamos esa matriz para buscar la persona por medio de su cédula. ¿Sí? Acceder a cada uno de las cédulas de las personas que tenemos en cada fila. ¿Sí? Entonces, la matriz es una entrada y el número de cédula es la otra entrada. ¿Cuál es la salida? Aquí en el enunciado en ningún momento dice retorne, por lo cual no se va a utilizar la instrucción return, porque no hay que retornar nada. Simplemente dice que mostremos. Entonces la salida, ¿qué será? Son unos datos que son de tipo texto. ¿Y de qué se compone esta variable datos? Pues
de la información de la persona, el nombre y el apellido, la edad y la cédula, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces, y en caso que no se encuentre la persona que estemos buscando, datos, va a almacenar un texto que diga no encontrados. ¿Listo? Entonces sería de esta forma. El proceso. El proceso sería hacer la búsqueda. ¿Y cómo hacemos la búsqueda? Pues como estamos trabajando con una matriz, necesitamos ir verificando en cada una de sus filas si el dato que estamos buscando se encuentra allí. Para eso utilizamos un ciclo de iteración que va a ir desde la primera posición, es decir, desde la primera fila de la matriz hasta la última fila de la matriz, y la última fila de la matriz la contiene el tamaño de la matriz, ¿sí? Si una matriz es de tamaño 5, quiere decir que tiene 5 filas, ¿sí? Entonces eso es lo que me simboliza esto. Con paso 1, es decir, para ir evaluando de una en una las filas de esa matriz, verificando si el número de cédula ingresado está o no está. ¿Listo? Entonces, se hace esta comparación, se dice en la matriz personas, ¿sí? Que es una de las entradas que me llega, ¿en qué posición? En la posición I2. La I que me va a representar, la fila. Se pone una variable porque el ciclo de iteración lo que va a ir es incrementando de uno en uno, para decir, en la fila 1, columna 2. ¿Por qué columna 2? Porque recuerden acá que en la segunda columna de nuestra matriz, por ejemplo aquí, perdón, recuerden que las matrices o las listas, al igual que las matrices, empiezan desde 0. El primer elemento aquí, Juan Pérez, está en la posición 0. El segundo elemento, que es 23, está en la posición 1. Y el tercer elemento, que es 1, 2, 3, está en la posición 2. Y ese elemento en la posición 2 me representa que la cédula. Por eso acá lo que hacemos es buscar eso, la cédula, que está en la posición 2 de cada una de las diferentes filas. Y las filas van variando desde la inicial hasta la última, mientras no se encuentre el dato. Y cuando se encuentra el dato, simplemente sale de allí. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice matriz personas en la fila I, que es la que va a ir variando, pero en la columna 2, que es donde se encuentra la cédula, verifique si lo que se encuentra en la matriz en esta posición es igual a este dato, que es la cédula que el usuario ingresó para hacer la búsqueda. Entonces, si esto se cumple, si lo que está en esta posición de la matriz es igual a la cédula que ingresó, entonces ¿qué va a hacer? A datos le va a asignar algo así como que diga datos encontrados o registro encontrado, como dice acá. Luego, ¿qué va a hacer? Va a decir o va a escribir nombre y apellido. Entonces, el nombre, ¿en qué posición de la matriz está? Está en la primera columna, entonces sería la posición 0. De esta fila que correspondió, es decir, la fila I, que en ese momento es donde se encontró la cédula, vamos a imprimir la columna 0, que es el nombre. Luego, de esta matriz, en esta fila, pero en la columna 1, vamos a imprimir lo que es la edad. Y luego dice que de esta matriz, en la posición fila de que esté ahí, la fila I donde se encontró, pero en la posición 2 vamos a imprimir la cédula, que es donde está la cédula. Y para que ya se salga de este for, de este ciclo for, pues vamos a asignarle un valor más alto que el valor en el cual se detiene el ciclo. Como ya se encontró aquí, entonces decimos que ahí le asignamos el tamaño de la matriz más 1, para que cuando salga de aquí, llegue aquí y se devuelva otra vez hasta aquí, verifica. La variable I está dentro del rango, es decir, está
es menor o igual al tamaño de esa matriz. Entonces, como aquí al tamaño le asignamos 1, si la matriz es de 5, pues al hacer esto me va a salir un 6. Y aquí va a comparar que 5 es diferente de 6, por lo cual rompe el ciclo y sale del ciclo así, porque no se me cumple la condición. Luego, ¿qué dice? Escribir datos, porque primero que hizo, como ingresó acá, escribió el nombre y apellido, la edad, la cédula, y por último le pone el rótulo que dice registro encontrado. Ahora veamos el caso contrario. Si no se encuentra, si llega hasta el final y en todos los casos dio falso esta comparación. Entonces, como dio falso, nunca entró acá, nunca se alteró el valor de la variable datos. ¿Y qué me va a escribir acá? Pues datos no encontrados o no encontrados, como dice ahí. Vamos a ver la prueba de escritorio. Bueno, entonces esto de acá, ¿qué fue? El proceso. Ahora esta es la declaración de la función. ¿Cómo vamos a hacer la función? Lo único que varía con respecto a lo que vimos anterior es que decimos que esto es una función que se llama buscar persona, que aquí me va a recibir dos parámetros, uno que es la matriz de las personas y el otro que es el número de cédula de la persona a buscar. Se definen las variables, decimos definir datos como texto, a datos se le asigna no encontrados de entrada, ¿sí? De una, y luego viene acá el ciclo que acabamos de explicar anteriormente, luego viene acá, imprime los datos, imprime lo que hay en datos. Si ingresó en algún momento aquí, primero se escribe el nombre, la edad, la cédula de la persona y por último aquí datos tendría el valor de registro encontrado. Entonces debajo de los datos de la persona va a aparecer el letrero registro encontrado. Y en caso que nunca haya entrado aquí, pues al escribir el valor de datos me va a aparecer no encontrados. Y aquí tenemos la prueba de escritorio. La prueba de escritorio que dice, se le pasa esta matriz, mire que tiene una fila, dos filas, tres filas, como quien dice que es de tamaño 3. Y vamos a hacer la prueba de escritorio. Luego me dice que voy a pasar como cédula el valor 456. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la prueba de escritorio. La matriz, que es la que acabamos de ver, viene como parámetro. Luego viene num cédula, que ya sabemos que es 456. Se define datos. Como texto se le asigna el valor no encontrados. Entonces después miramos cómo se va comportando esto. Viene aquí. Dice para i, es decir, y en el primer instante ¿cuánto vale? Vale 0. Dice 0 hasta matriz personas. En otras palabras, aquí dice la variable i es menor o igual al tamaño de la matriz, o es menor, perdón, o es menor al tamaño de la matriz, porque recuerden que empieza en 0 y termina en menos 1, perdón, empieza en 0 y termina en el tamaño de la matriz menos 1. Aquí nuestra matriz es de tamaño 3, o sea que aquí iría de 0 a 2, porque las posiciones de las filas serían, esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. Muy bien. Entonces viene y hace la comparación, dice, en matriz personas en la posición I2, ¿cuál es esa posición? La posición I, ¿cuánto vale I? Vale 0, y la posición 2. Como quien dice, en la fila 0, columna 2, ¿qué hay almacenado? Pues está almacenado este valor de acá, que está almacenado en la 02. Entonces venimos, primera fila, que es esta de aquí, columna 2. Tenemos la columna 0, la columna 1 y la columna 2. En la columna 2 que hay, está el valor 1, 2, 3. Dice, es igual a la cédula o al número de la cédula que ingresó la persona. Entonces
Aquí arreglemos esto para que quede mucho mejor. Num cédula. ¿Sí? Num cédula. ¿Cuánto vale num cédula? 456. Entonces, ¿esto qué retorna? 1, 2, 3 es igual a 456. Y esto me da falso. Y como me da falso esto, como esto da falso, ¿qué sucede? No se cumple esta condición. Y como no se cumple, sale del fin sí y vuelve acá. Pero esta vez y lo va a incrementar en 1. Antes valía 0 y al sumarle 1 queda valiendo 1. Y luego viene a hacer de nuevo la comparación. Dice, dice, lo que hay en matriz personas, entonces nos para matriz personas, que es esto de acá, en donde en la fila 1, columna 2, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra lo siguiente. Quiere decir que lo que hay en esa posición es este valor. ¿Cuál es el valor que hay en la fila 2, en la fila 1, columna 2? 456. Entonces aquí tenemos 456 y decimos que esto es igual a ¿qué? Hacemos la comparación con el valor que contiene la variable num0 y en este caso tiene 456, lo cual me da como resultado, ¿sí? Esta comparación me arroja que esto es verdadero. Entonces, como es verdadero, ¿qué sucede? Datos, se le asigna registro encontrado, tengámoslo muy en cuenta. Luego, ¿qué sigue? Escribir nombre y apellido. Entonces, por pantalla me va a aparecer esto. Escribir nombre y apellido, aquí me sale. Nombre y apellido. ¿De qué? De la matriz personas en la posición I, que para este caso es la posición 0, columna 0, es decir, el nombre de la persona que hay ahí, ¿qué valor hay ahí? Pedro Paz. Entonces va a decir nombre y apellido, Pedro Paz. Luego, después de imprimir eso, me va a salir esto de acá, edad. Y en edad me dice imprima también lo que tiene la matriz en la posición I1 y vale 1, es decir, en la posición 1, 1, y lo que hay en la posición 1, 1, mire, 0, 1, fila 0, fila 1, pero en la columna 1 que tenemos 43, que es la edad del personaje. Entonces aquí tenemos 43. Luego, ¿qué más va a salir? Va a salir la cédula. Y dice cédula. Se imprime esto acá. Cédula. Y luego, ¿qué hacemos? Pues me dice, vea, imprima el contenido de la matriz personas en la posición I2. ¿Cuál posición? I en este momento vale 1 y la columna vale 2. En la I2. Entonces volvemos a traer fila 1, fila 1, perdón, fila 0, fila 1, posición 2, que es 456. Tenemos 456. Hace esto, ahora ahí le asigna el tamaño de la matriz más 1. ¿Cuál es el tamaño de esta matriz? Tiene 1, 2, 3 filas. ¿Cuál es el tamaño? 3. Más 1, ¿cuánto es? 4. Entonces, después de imprimir eso, se le cambia el valor de la variable i por 4. Sale de aquí el fin sí, llega aquí al fin para y se devuelve y verifica. Y es menor o igual al tamaño de la matriz, que el tamaño de la matriz, ¿cuánto es? 3. ¿Y cuánto vale 4? 4 menor o igual a 3, falso. Y como es falso, ya termina de hacer la ejecución, sale de aquí para el fin para y escribe el valor que contiene datos en este momento. ¿Cuál es el valor que contiene datos? Es registro encontrado porque ingresó al sí. Entonces eso es lo que me va a aparecer en pantalla. Nombres y apellidos, Pedro Paz, edad 43, cédula tal, tal. Y eso es lo que me va a aparecer. Muy bien. Ahora hagamos todo lo contrario. Cuando vamos a buscar un valor que no existe. Entonces, ¿cuánto vale i al inicio? Mire que aquí vamos por partes.
La matriz de personas, ¿cuánto vale? Vale esto de acá, tiene 1, 2, 3 filas, es decir, tiene los datos de 3 personas almacenadas. Y el número de cédula que se va a buscar, ¿cuál es? 147. Bien, entonces venimos acá, ingresamos aquí, se define datos como texto, a datos se le asigna como primer valor en la ejecución no encontrados. Luego ingresa al ciclo con i valiendo 0, pregunta i es menor que el tamaño de la matriz de las personas, entonces sí, que es 0. Viene y pregunta, lo que hay en matriz personas en la posición, vamos a poner esto acá, identado para este lado, muy bien. Lo que hay en la matriz personas en la posición, en la fila 0, columna 2, es lo siguiente, que hay allí, está el valor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y acá comparo. ¿Con qué? Con el valor de el número de la cédula, que cuánto es 147. Viene y se hace la comparación. 1, 2, 3 es igual a 147. Esto da falso. Esto da falso. Luego, como es falso, no entra aquí. Viene otra vez acá al fin para y se incrementa en 1. Queda valiendo 1i. Luego viene y dice, y es menor que el tamaño de la matriz. Sí, es menor que el tamaño de la matriz porque es 3. Luego ingresa acá para hacer la comparación. Dice lo que hay en la fila 1, columna 2, de esa matriz que es. Entonces allí está almacenado el valor 456. Y se compara con 147. Y esto me dice que da como resultado falso. Como es falso, esto de acá no entra a hacer esto, sino que pasa directamente al fin sí, luego viene al fin para y se devuelve otra vez a verificar. Pero antes de eso lo que hace es incrementar el valor de i en 2. Dice 2 es menor que el tamaño de la matriz, sí, porque el tamaño es 3. Luego viene y hace la debida comparación. La comparación que hace, dice en la fila 2, columna 2, que hay allí. Entonces dice, allí está el valor 789. Y dice, eso si lo comparo con 147, ¿es verdadero o falso? Esos dos valores son iguales, entonces aquí me dice falso. No son iguales. Y como no son iguales, no entra a ejecutar esto, sale del fin sí, llega acá al fin para, luego viene aquí y ¿qué sucede? Esto y ya vale 3 y viene y pregunta, y es menor que el tamaño de la matriz, falso, porque el tamaño es 3 y 3 no es menor que 3, es igual. Entonces como esto no se cumple, sale del fin para y lo que hace es escribir datos. ¿Cuál es el valor de datos? Es no encontrados. ¿Por qué? Como nunca entró aquí, no se cambió el resultado y me va a aparecer por pantalla pues ese valor, no encontrados. ¿Listo? Entonces estamos viendo que el algoritmo planteado para esta función sí sirve. Lo que vamos a hacer ahora que es traducirlo a Python, codificarlo en Python. ¿Listo? Entonces llevémonos el nombre y llevémonos esto de acá, porque esto sí nos sirve. Luego vamos a ver Python. Entonces pasamos aquí. Ya estamos en el editor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Usar funciones? ¿Usa funciones? No. Vamos a venir acá a funciones porque es donde vamos a crear la función. ¿Cuál función?
Entonces, función, vamos a hacer esto más bonito, acá. ¿Qué me va a hacer esta función? Esta es una función que busca una persona en el registro o en la matriz por medio de la cédula. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos def, que es como definimos la función. ¿Cómo le llamamos a la función? En nuestro pseudocódigo, en el pseudocódigo la llamamos buscar persona. Entonces está igual, buscar persona. La dejamos igual. ¿Cuáles son las variables que va a recibir? Va a recibir dos. Una que es la matriz de personas y la otra que es ¿cuál? El número de la cédula. ¿Sí? El número de la cédula. Listo, y aquí procedemos a hacer esto. En el pseudocódigo que teníamos que hacer, definir la variable datos, pero aquí no es necesario definirla. ¿Sí? No es necesario definirla. Como no es necesario, porque Python lo que es un, un lenguaje débilmente tipado, lo cual indica que no es necesario declarar las funciones o las variables de un tipo de dato. Entonces la dejamos así, ¿sí? La dejamos así tal cual está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta función? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues tan sencillo como lo siguiente, hacer la búsqueda. Ponemos dos puntos y ¿qué hacemos acá? ¿Qué nos dice? Pues de entrada, datos. ¿Datos qué? A datos lo vamos a iniciar con, pongámoslo más bonito, registro no encontrado. ¿Sí? Y luego de esto, ¿qué hacemos? Pues procedemos a hacer la búsqueda. Entonces aquí, ¿qué sucede? Tenemos un for y en el for que dice y, que es la variable que me va a servir de índice, la vamos a inicializar en 0. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el rango? El rango o la parada va a ser el tamaño de la matriz. Recuerden que cuando estuvimos viendo matrices, las matrices tienen una función que sirve para averiguar cuál es su tamaño. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para saber cómo obtener el tamaño de la matriz. Eso es lo que vamos a hacer. Utilizar una función para directamente utilizar el tamaño de la matriz. Y esa función se llama len. ¿Sí? Esa es la función que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se llama la función? Se llama length. Entonces, esa función es la que vamos a utilizar aquí. Decimos length, ¿de quién? De la matriz. ¿Y cómo se llama mi matriz? Se llama matriz personas. ¿Listo? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la misma búsqueda. Lo mismo que teníamos. Decíamos, si lo que hay en matriz personas, pero en la fila I, columna 2, es igual al número de cédula, entonces, ¿qué va a hacer? Va a mostrar esa información. Pero aquí, como Python nos permite en una variable ir almacenando cosas, lo que vamos a decir es lo siguiente. De entrada, lo que aparecía registro encontrado al final, acá lo podemos poner al inicio. Entonces decimos datos, asígnele.
¿qué le va a asignar? Le va a asignar aquí esto, registro encontrado. Encontrado. Y les ponemos unos signos de exclamación ahí bien bonitos. Pero queremos que esto nos quede mucho más bonito. Entonces vamos a separar esto del resto de cosas que se hayan impreso previamente. Y este mensajito lo vamos a también separar de lo que sigue a continuación, para que quede mucho más bonito el tema. Luego, ¿qué sigue acá? Aquí pues procedemos a elaborar todas las cosas. Entonces aquí y, pues recuerden que no hay necesidad de ponerlo así, sino que lo ponemos de esta forma. Entonces, y en rango, ¿sí? Aquí va y que esté dentro del rango, es decir, in range, ¿en cuál? Y aquí recuerden que inicializan 0 hasta el tamaño de la matriz. Si la matriz en ese momento es 5, va a ir de 0 a 4, porque recuerden que son 5 posiciones, pero los índices empiezan en 0. Entonces, como son 5, iría 0, 1, 2, 3 y la última posición sería 4. ¿Listo? Recuérdenlo muy bien. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos datos y vamos a decir a datos. Miren que vamos a utilizar este operador que es muy útil, que es a lo que ya tiene la variable, asígnele esto. ¿Qué le va a asignar? Pues le va a asignar el nombre y el apellido, ¿sí? Le va a asignar nombre y apellido. Entonces tenemos acá slash n para que quede bien organizadito, nombre y apellido. ¿Cuál va a ser? Pues 2 puntos y le vamos a concatenar aquí también el nombre. ¿Cuál es el nombre? Al igual que allá, pues es lo que está en la matriz personas. ¿En qué posición? ¿En qué fila? Pues en la fila I, que fue donde hubo coincidencia. Y de esa fila que vamos a extraer la columna 1, que es donde está el nombre de la persona. Luego decimos acá, datos más igual, que viene aquí, un slash n, y aquí viene la edad de la persona. Igualmente, ¿de dónde sacamos la edad? Concatenamos matriz personas en la fila I, que es la fila actual, pero vamos a imprimir la columna 1, que es donde está la edad. Luego igualmente acá en datos más igual, ay, chanfle, no quise hacer eso, listo. Luego aquí, ¿cuál es el siguiente dato que sigue? El siguiente dato que sigue es exactamente, aquí es slash n, la cédula. Entonces ponemos aquí cédula. ¿Y cuál es la cédula? Pues la que está en la matriz, en la fila donde hubo coincidencia, es decir, la fila I, pero está en la columna 2. Eso es lo que ponemos allí. ¿Sí? Y como nos pide también, después de esto, hacer qué. Aquí lo que vamos es a imprimir los datos. Pero como ya encontramos aquí el dato, tenemos que modificar el valor de la I. Entonces, si modificamos el valor de la I, cuando llegue aquí va a estar fuera del rango y va a salir. Porque diga usted que tiene una matriz con 100 filas y lo que hace es, y la encuentra en la primerita. Entonces haría 99 veces, 99 repeticiones el ciclo y estarías consumiendo tiempo de procesamiento, que no es óptimo. Entonces lo que hacemos aquí, lo primero es imprimamos los datos. Entonces, ¿cómo imprimimos los datos? Print datos. Entonces aquí dentro ponemos los datos. Una vez imprimimos los datos, ¿qué hacemos? Pues tiene que salirse del ciclo para no malgastar las cosas. Aquí existe en Python una instrucción que se llama break, que lo que hace es salirse de
un ciclo. Eso es lo que hace la instrucción break. Entonces, en el momento que encuentre coincidencia, viene, agrega los datos, agrega la información a la variable datos, la imprime y el siguiente paso que es break. ¿Para qué? Para que se rompa este ciclo. Y una vez se rompe ese ciclo, pues ya mi función está hecha. ¿Sí? Entonces aquí ponemos fin de la función. Listo. Eso es lo que tenemos allí. Le damos guardar porque mire que aquí me aparece un circulito blanco que me indica que no he guardado. Entonces en el momento de guardar ya desaparece. Y pasamos al archivo que se llama usa funciones. Venimos acá. Usa funciones. La opción buscar, ¿cuál opción es? Es la opción número 2. ¿Sí? Entonces aquí debajito y al mismo nivel del if ponemos un elif para decir la opción es igual a 2 y si efectivamente es igual a 2, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué creen que vaya a suceder aquí cuando la función, la opción es igual a 2? ¿Mm? ¿Qué se imaginan que va a suceder? ¿Qué me va a aparecer allí? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es solicitarle la cédula al usuario de la persona que va a buscar. Entonces aquí decimos cédula y nos sirve exactamente esta línea de acá. Ay, Dios. El teclado ya me está fallando. Entonces llegamos acá y lo que hacemos es copiar esto, pegarlo aquí. Y ya tenemos la cédula. ¿Cuáles son los parámetros de la función que vamos a utilizar que se llama buscar personas? Matriz personas, ¿ya la tenemos? Sí, mire que está aquí. Está aquí y la rellenamos acá. O sea que si por lo menos hemos pasado una vez por la opción 1, debe tener por lo menos un dato. Y la cédula, que es la que acabamos de pedir, es decir, que ya tenemos todo lo que necesitamos para invocar la función buscar persona. Entonces aquí decimos eso, buscar persona. Mire, como ya incluimos acá arriba el archivo funciones, es decir, la librería llamada funciones, que es la que estamos haciendo, el mismo Visual Studio dice, vea, usted ahí definió algo que se llama busca persona. Y eso recibe dos parámetros, que es una matriz de personas, que coincidencialmente se llama así. Entonces, matriz personas. Y le vamos a enviar la cédula. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se ejecuta esto? ¿Listo? Entonces esta matriz personas, dejémosla allí. Luego lo que sí voy a hacer aquí es un \n para que eso vaya un saltico adelante. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos acá. Ejecuta, lo borra y dice 1. ¿Sí ven lo que les decía? El cursor no me lo deja aquí donde yo lo necesito, sino que lo deja acá. Por favor, tengan cuidado con eso. Opción 1 para ingresar. Entonces yo quiero ingresar a una persona. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. Edad 45. Cédula 123. Listo. Bienvenido. ¿Quiere hacer otra opción? Sí, tengo la 1. Ingrese el nombre de la siguiente persona. Se llama Pedro Paz. ¿Cuántos años tiene? Tiene 26. El número de cédula es 456. ¿Listo? Y ahí ya tenemos dos personas en el listado. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Ya podemos hacer una búsqueda. Entonces, vamos a dar la opción 2. Y la opción 2 me dice, por favor, ingrese la cédula a la persona. Vamos a buscar a Juan Pérez, que tiene de cédula 123. Entonces, en el momento que yo le dé eso, se me produjo un error acá que me dice que, a ver, veo.
Dar esto. Verifiquemos error. Dice, en la línea buscar, o solamente puede concatenar tipos de variable string, ¿sí? Tipos de variable string. Y si ustedes recuerdan, la edad, tanto la edad como la cédula son tipos de datos numéricos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es el casting, convertir estos datos que son la edad, que son de tipo entero, convertirlos mediante el casting o el cambio de tipos o conversión de tipos en enteros. Volvamos a ejecutarlo. A ver qué sale. Aquí hay una ejecución. Aquí la pausamos, aquí la quitamos. Y muy bien. Aquí volvemos a ejecutar, pero necesitamos ejecutar esto de acá. Entonces, miren que si yo ejecuto esto, esto no me va a aparecer nada porque no hay nada que me diga, que me inicie o que sea el detonante para que estas funciones se ejecuten. En cambio, acá en usa funciones sí hay de todo. Hay inputs que son los que me ejecutan eso y me hacen los llamados a la función. Entonces aquí es el archivo que debemos ejecutar. Entonces, aquí 1, ingrese Juan Pérez, edad 45, cédula 123, listo, ingresamos otra persona, dice por favor ingrese el nombre y apellido de la persona, esta vez es Pedro Paz, edad 26, cédula 456, listo. Ahora ya podemos hacer una búsqueda, decimos 2 y vamos a buscar al señor Juan Pérez, 1, 2, 3 es su cédula y nos dice esto. Miren acá, si lo ven, registro encontrado, el nombre Juan Pérez, la edad 45, la cédula 123. Entonces yo quiero otra vez hacer otra búsqueda, voy a buscar a Pedro 456. Entonces viene acá, fuátatelas. Dice registro encontrado, nombre y apellido Pedro Paz, edad 26, cédula 456. ¿Y la ven? Así de sencilla es. Pero yo quiero hacer otra búsqueda, pero esta con un número de cédula que no está. Entonces digo esto y me dice, ¿qué me dice aquí? No sale nada porque pues no imprime nada, no hay coincidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro software sea más amigable para la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí dijimos registro no encontrado y eso es lo que debe aparecer cuando buscamos una cédula que no está. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que debemos quitar este print de aquí porque únicamente me imprimiría algo cuando se cumple la condición, es decir, cuando hay coincidencia. Entonces, si yo quiero que se me imprima eso, inclusive cuando no hay coincidencias, me pongo al nivel del for y allí si hago la impresión. Vamos acá, tin, 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 y me pongo allí. Quiere decir que salgo de aquí con el break, o si nunca entró acá, sale del for y me imprime esto. ¿Sí? Sale del for ya sea porque me aplica este break y encontró algo, o sale porque recorrió toda la matriz y no encontró nada y me va a salir este enunciado de acá. Démosle guardar y vamos a causa funciones. Ejecutemos. Opción 1. Quiero guardar una persona. Juan Pérez, el confiable Juan. 45. 123 es su cédula. Vamos con el buen a ingresar otra persona, el buen Pedro Paz. 26 es su edad.
456 es su cédula. Ahora procedamos a buscar. Busquemos a Pedro 456. ¿Qué me salió? Registro encontrado. Muy bien. Ahora busquemos de nuevo al viejo Juan 123. Registro encontrado. Ya encontré a Pedro y encontré a Juan. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otro, pero esta vez con cédula 741. Y me sale acá. Miren lo que sale. Registro no encontrado. Muy bien, está funcionando. ¿Listo? Y esa es la función que permite buscar una persona en una matriz. ¿Estamos? Ah, miren que acá, a ver, ¿dónde está la consola? Acá está la consola. Pero miren que cuando salió, no se me activó la matriz personas. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto. Así va muy bien. Este matriz personas no nos interesa por ahora. Entonces cerramos, perdón, guardamos. Y miren cómo vamos construyendo paso a paso el programa que se nos pidió en el enunciado. ¿Sí? Ya tenemos el del enunciado, la segunda función que es buscar personas. Entonces ya tenemos, vamos a poner en verde lo que ya tenemos. Tenemos esto de acá, tenemos esto de acá y tenemos esto de acá también. Vamos a ponerlo en verdecito, que es lo que ya tenemos avanzado. Igualmente el punto 6 ya está muy avanzado, que es esto. ¿Sí? Entonces, para hacer la función que permite modificar la edad de una persona dentro de una matriz proporcionando su cédula, es muy similar a lo que se hizo para buscar a alguien. Es muy similar. Es más, es tan similar que no vamos a hacer, o bueno, hagámosle el análisis a esto. Sí se le puede hacer el análisis para saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. E inclusive nos sirve la misma parte del proceso, porque es una búsqueda, pero en vez de mostrar algo vamos a modificarlo. ¿Y la ven? Entonces vamos acá con eso. Segunda función, análisis, nos daría esto y la salida sería muy similar. Muy similar. Ponemos esto. Yo acá le digo, le voy a decir continúe con la numeración. Esto es la 3. Es la 3. A ver, 2, 3. Muy bien. Es nuestra tercera función. Y la tercera función, ¿cuál es? Esta de acá. Voy a llevarme el enunciado para allá. Aprovechen este video que este les sirve, muchachos. Saquen el máximo jugo. Entonces ponemos acá esto. Cédula. Que tenga una función que permita modificar la edad de una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer eso? Tenemos una matriz con muchas personas y vamos a modificar un valor, pero ¿cuál valor? El que coincida con la cédula que vamos a proporcionar como entrada. Entonces, las entradas serían la matriz de personas y el número de la cédula. ¿Y la salida qué es? La salida en este caso, pues realmente no es una salida, sino una acción que se efectúa sobre un registro de la matriz. Vamos a cambiar su edad. ¿Sí? Entonces aquí la salida puede ser un texto que se muestre por pantalla. ¿Sí? Un texto, un mensaje o un resultado. Podemos llamarlo de cualquiera de esas dos formas. Porque en últimas lo que se va a hacer es un cambio. Me va a mostrar un resultado. Entonces es un mensajito lo que nos va a salir, ¿sí?
un mensaje, lo que nos va a salir. Entonces aquí le ponemos mensaje, mensaje. ¿De qué tipo es el mensaje? Es de tipo texto, eso sí, es de tipo texto. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer para darle solución a esto? Hagámoslo bien. Proceso. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? La idea es recorrer la matriz buscando el dato y cuando lo encontremos modificamos únicamente la edad de ese registro. Entonces para eso nos sirve esto de acá. Nos sirve perfectamente esto. Ya lo copié, vamos a llevarlo para acá, aquí, proceso. Aquí en vez de datos, voy a cambiar el nombre por mensaje. Mensaje. Y no le voy a llamar no encontrado, sino registro no encontrado en caso que no haya coincidencia con algo. Entonces, registro no encontrado. ¿Sí? Ese es un buen nombre que le podemos decir. Perdón, un buen mensaje que podemos mostrar. Registro no encontrado. ¿Listo? ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer el mismo recorrido, o sea que esto lo vamos a dejar exactamente igual porque vamos a recorrer la matriz desde la primera fila hasta la última fila. ¿Sí? Vamos a hacer una búsqueda por medio de la cédula, o sea que esto nos queda exactamente igual. Si encontramos coincidencia, entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de escribir algo, ¿sí? En vez de escribir algo, lo que hacemos es modificar un valor. ¿Cuál valor? El valor que está en esta matriz, pero perdón, que está en esta matriz, en esta fila, pero como vamos a modificar la cédula está en la posición 1. En la 0 está el nombre, en la 1 está la edad y en la 2 está la cédula. Entonces vamos a modificar la posición 1 y a esto ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una asignación. ¿Qué le vamos a asignar? La edad de la persona. ¿Sí? Le vamos a asignar lo que es la edad de la persona. Pero esa edad, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿De dónde nos sacamos esa edad? Pues necesitamos la edad. Necesitamos pedir esa edad. Entonces, la edad la solicitamos acá. Miren, tan sencillo. Escribir. Como ya encontró, podemos pedir el dato. Ingrese la edad de la persona. O ingrese la edad. Ingrese la nueva edad, ¿sí? Porque vamos a modificarlo. La nueva edad. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Mire, tan sencillo como esto. Vamos a leer eso. Leer ese dato en la variable edad. Y entonces, ¿qué va a suceder aquí? Aquí le decimos que a matriz personas en la posición I, es decir, en la fila donde hubo coincidencia con esa cédula, en la columna 1 le vamos a modificar el valor por lo que ingresó el usuario, es decir, la edad, y la dejamos así, tal cual como tenemos aquí. Luego, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es venir acá y a mensaje, ¿sí? Ya no se llama datos, a mensaje le decimos registro encontrado y modificado, que fue lo que se hizo. Registro encontrado y modificado. Después de eso, ¿qué sucedió? Como ya se encontró y se hizo la modificación, obligamos a salir del ciclo, incrementándole en un valor ahí que esté por encima del tamaño de la matriz. Entonces viene acá, matriz, es de un tamaño mucho más, es de un valor mucho mayor al tamaño, sale, viene para acá y escribe
datos aquí y ya. Eso es lo que sucede. Datos que va a escribir. Si lo encuentra, registro encontrado y modificado. Y si no lo encuentra, como nunca va a entrar aquí, va a escribir registro no encontrado. Y eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Hagámoslo directamente en el, en el Visual Studio en Python. Vamos a traducir ese proceso a Python. Entonces viene acá, funciones. Venimos aquí. Vamos a crear una nueva función. ¿Esta función qué hace? Es una función que busca una persona por medio de la cédula y modifica la edad. Pero ¿cuándo la modifica? Cuando la encuentre. Cuando haya coincidencia. Cuando la encuentre mejor. ¿Sí? Miren cómo lo vamos a hacerla. Se llama def. ¿Qué nombre le ponemos a esa función que sirve para modificar la edad de una persona? Pues modificar edad persona. ¿Qué parámetros va a recibir? Esta función me recibe los mismos parámetros, una matriz de personas y me va a recibir un número de cédula. ¿Sí? ¿Qué va a hacer aquí? Tiene que hacer una búsqueda, ¿sí? Sobre una matriz. Pero primero necesitamos poner un valor al mensaje. Entonces, mensaje. Al mensaje, ¿qué le decimos? Pues de entrada le decimos registro no encontrado. Registro no encontrado. Y le ponemos aquí signos de exclamación y qué tal. Entonces, para que nos quede más bonito y más ordenado, vamos a dar un salto de línea aquí y acá al final para que sea más visible y más notorio. Hagamos lo mismo acá. Salto de línea al inicio y salto de línea al final. Bueno, entonces nos salió eso. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que recorrer la matriz en búsqueda de el dato. Entonces decimos para la variable i que está en el rango. ¿Cuál rango? El rango hasta el tamaño de la matriz. Entonces, len matriz len matriz personas. Que si eso se me cumple, entonces haga esto mientras esté dentro del rango. ¿Qué va a hacer? Pues va a buscar. Entonces nos sirve exactamente esto de acá. Esto de acá nos sirve y tal cual lo tenemos ahí. Y lo pegamos aquí. Vamos a buscar una persona por medio de su cédula. Sí, muy bien. Entonces aquí no vamos a utilizar una variable llamada datos, sino una variable llamada mensaje. Y esto de acá, pues no nos sirve. Lo único que nos sirve es el break. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si hay coincidencia en la matriz personas, en la fila I, que es la actual, en la columna en donde está la edad, que es la columna 1, vamos a asignarle que tenemos que pedir ese dato, recuerden, igual que en el pseudocódigo tenemos que pedirlo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues acá abajito, después del if, decimos que la edad va a ser esto. Recuerden que tenemos que pedirla con un input. Entonces, input aquí, decimos ingrese la edad, la nueva edad,
de la persona. ¿Sí? Pero recuerden que esto retorna algo de tipo string, es decir, texto. Entonces tenemos que hacer un parseo para que me lo convierta a entero. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos la edad en esta variable y lo que hacemos es asignarla allí. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer para modificar la edad de una persona. Entonces, ¿qué resta por hacer? Mostrar el mensaje. Y ese mensaje lo mostramos cuando ya salga del ciclo, bien sea porque la encontró o porque lo recorrió todo y no encontró nada. ¿Para qué? Para que me diga registro encontrado y modificado, o en su defecto, si nunca entró aquí, me diga registro no encontrado. Y listo. Ahí ya tenemos nuestra función. ¿Sí? Ya tenemos la función. Como estamos aprendiendo apenas, para identificar cuando inicia y termina, ponemos aquí fin de la función, para que no se nos vaya a complicar el asunto. ¿Qué hacemos? Nos resta guardar para quitar ese circulito de allá arriba. Ahora, ¿qué sucede? Pues tenemos que llamarla acá. Y esta es la otra opción. La opción número 3, modificar la edad de una persona. Venimos aquí. Ponemos otro elif, donde decimos que si esa opción es igual a 3, haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué tiene que hacer allí únicamente? Tiene que pedir la cédula de la persona e invocar igualmente la función. Cédula de la persona y la función. O sea que aquí nos sirve esta misma línea, la pegamos aquí porque vamos a solicitar la cédula y en este caso, ¿qué función vamos a llamar? Modificar, vea, como ya la incluimos, el mismo editor nos dice, quiere utilizar esa, modificar persona, ¿qué parámetro recibe? Una matriz y un número de cédula. Entonces, la matriz ya la tenemos, que se llama matriz personas, y aquí el número de cédula lo acabamos de obtener, que se llama cédula. ¿Listo? Y eso es todo. Eso es todo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Acá lo ejecutamos. Muy bien. Opción, la 1. Voy a ingresar personajes. Juan Pérez. Edad 45. 1, 2, 3 es su cédula. Otra vez voy a ingresar una persona. Opción 1. Nombre. Pedro Paz. Edad 26. Número de cédula 456. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a ver si todavía sirve lo anterior. Voy a buscar una persona. Voy a buscar una persona. Vamos a buscar 456 a ver si existe. Claro que existe. Mira aquí dice registro encontrado. Entonces, nombre, tal, 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 tal. Muy bien. Ahora vamos a hacer la modificación de un valor. Ya sabemos que el señor Pedro tiene 26, pero se equivocaron. En realidad tiene 36. Entonces, ¿cuál es la opción que me permite modificar? La 3. Le damos Enter y me dice ingrese la cédula de la persona. ¿Cuál es la cédula del señor Pedro? Es 456. Aquí ponemos 456 y nos dice ingrese la nueva edad de la persona. Ingrese la nueva edad de la persona. Entonces, ¿qué hacemos? Le digitamos que tiene 36 años el señor. Tenemos que arreglar eso. Poner dos punticos y un espacio para que sea más bonito. ¿Y qué nos va a aparecer? Mire, registro encontrado y modificado. ¿Cómo hacemos para saber si realmente hizo la modificación? Pues buscamos la persona y que nos traiga los datos. Entonces vamos a buscar la persona. 2. ¿Cuál es el número de cédula de la edad que modificamos? 456. Miren aquí. El señor ahora tiene 36 años cuando antes tenía 26. Nos funciona perfecto nuestro programita.
¿La ven? Y aquí pues demos 0 para terminar. ¿Sí? Ya terminó y nos aparece acá. Cerremos esta ventanita. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Más fácil no se puede. Entonces, esto es lo que vamos aquí. Ingrese la persona, 2 puntos y un espaciecito. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacer? Miren, ya cumplimos con la tercera función. Ya hicimos la tercera función, que es que tenga una función que permita modificar la edad a partir de ingresarle la cédula, filtrarla por la cédula. ¿Sí? Sencillo. Miren qué nos falta. La quinta. ¿Sí? O sea, nuestra cuarta función. Una función que permite eliminar una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué sucede? ¿Cómo eliminamos a alguien? ¿Mm? ¿Cómo hacemos esa función? ¿Cómo quedaría la función? Vamos a eliminar a alguien. ¿Cuál es la función que me permite a mí o la instrucción que me permite borrar a alguien? ¿Recuerdan? En las presentaciones, en las diapositivas, esa instrucción es la del. ¿Sí? Tenemos que hacer una búsqueda y si encontramos, borramos exactamente esa fila de esa coincidencia que encontramos. Es muy sencilla, la verdad. Entonces vamos a hacerla para terminar ya. Miren que esto es tan repetitivo, se vuelven repetitivo en unas cosas, pero cambian otricas, que no hemos tenido necesidad al momento de hacer pruebas de escritorio. ¿Por qué? Porque la primera función que hicimos, le hicimos prueba de escritorio y nos quedó muy bien. Entonces podemos reutilizar parte de ese código. Entonces no es modificar, sino que ya vamos a eliminar o borrar una persona. Entonces tenemos aquí una persona del registro, ¿no? No a borrarla realmente. No somos Terminator. Tenemos acá. Vamos aquí. Z. Nos queda más bonito. Veamos que función, borramos esto. Tengo una función que permite eliminar una persona de la matriz proporcionando su cédula. Las entradas, la matriz y la cédula. Mire, esto nos sirve exactamente igual. El mensaje que va a ser un texto. Que si hay coincidencia, nos va a sacar por pantalla algo que diga registro borrado. ¿Sí? O persona borrada del registro, como sea mucho mejor. Y registro no encontrado si no se encuentra. Entonces, este para me sirve igual, esto me sirve igual porque es la misma búsqueda, buscar un número de cédula dentro de la matriz y si hay coincidencia, ¿qué va a suceder? No vamos a escribir, no vamos a leer, no vamos a asignar nada, simplemente vamos a borrar un registro y eso se hace con la instrucción del. Miren las presentaciones que les subí al campus, los que están viendo clase conmigo en la universidad ya saben de que allí se van a dar cuenta de qué trata esta función del y hay ejemplos prácticos. Si hay personas que están viendo esto y no tienen claro la funcionalidad de la instrucción del en matrices y en listas, por favor déjenme el comentario. Yo les comparto el material que uso para dar clase en la universidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? Utilizamos la función del. Vamos a borrar una fila de la matriz. Entonces aquí decimos del, del matriz personas. ¿Qué fila? La fila que está allí, la actual, fila I. ¿Qué vamos a hacer aquí?
Ya se borró este registro al darle esa instrucción. De esa forma borramos una fila y me modifica el tamaño de la matriz. Si tenía 9 y borré una, me queda de 8. Aquí, mensaje. Registro. ¿Cómo le ponemos para que suene bonito? Entonces, registro encontrado o persona. Registro encontrado y borrado. Así nos tiene que salir. Luego acá que viene, le asignamos un valor ahí para que cuando encuentre esta coincidencia, salga del ciclo y venga para acá a escribirme lo que aparece en el mensaje. Y me dice mensaje. Acá arriba tengo que modificarlo también. No es datos, sino mensaje. Listo. Ya tenemos la lógica. Ya tenemos el proceso. La mecánica de la búsqueda es la misma. Siempre vamos a filtrar, en este caso por la cédula. Y si se filtrara, digamos, por edad, pues ya no sería aquí la columna 2, sino la columna 1. ¿Listo? O si es por el nombre, igualmente. Entonces, ya tenemos esto aquí, vamos a codificarlo en Python. Vamos a hacer esa codificación. Vamos a crear otra funcioncita acá. Entonces venimos aquí y decimos función que busca un registro. Mire, es más, esto mismo me va a servir. Voy a modificarle algo para ahorrarnos tiempo y que el video no se vaya más largo. De la cédula y la borra del registro. Y la borra del registro cuando la encuentre. ¿Sí? Si la encuentra, pues sale un mensaje que dice no vamos a hacer nada. Porque no está. No podemos borrar lo que no está presente. Entonces, ¿cómo le llamamos de una forma amable a esta función? Llamémosla def. Esta función no va a retornar nada. Ejemplos de retorno es la primera función, que es el registro de persona, que me retorna realmente me retorna una estructura, una lista con los datos de la persona, que son los que vamos agregando cada vez a la matriz. Esta función no va a retornar nada, simplemente hace algo. Def, digamos, pues como el enunciado dice, eliminar persona. ¿Sí? Porque eso es realmente lo que se va a hacer. ¿Cuáles son los parámetros? Pues una matriz de pairs, mire que no tienen que llamarse igual, mire, pairs de personas, ¿sí? No tienen que llamarse igual siempre los parámetros. Y aquí a través de el número de la cédula, ¿sí? Entonces igual le podemos decir nucel, el número de cédula. ¿Qué hay que hacer? Miren que necesitamos un mensaje. Y a ese mensaje le vamos a decir lo siguiente. Esto aquí, esto acá y aquí en medio. Empezamos con registro no encontrado. No encontrado. Muy bien. Luego que sigue, buscar. Para buscar necesitamos el for, que me tiene la i, que va a estar dentro del rango. ¿Cuál es ese rango? ¿Quién me da el rango? El tamaño de la matriz. Para eso utilizamos la función len. Adentro ponemos matriz personas. Matriz pairs, que es la matriz que me va a ingresar aquí como parámetro y es como la vamos a llamar en esta función. ¿Qué hay que hacer? La comparación, la búsqueda, realmente la búsqueda. Entonces, en matriz pairs, busque en la fila I, columna ¿cuál? ¿Cuál es la columna donde está la cédula? La 2, la coincidencia con el parámetro de entrada llamado nuset, que es el número de la cédula. Si hay coincidencia, ¿qué debe hacer? Borre ese registro. Entonces dice
del de matriz pairs esa fila donde encontró ese registro. Y aquí pues vamos a poner un mensajito. Ese mensajito va a decir registro encontrado y eliminado, o registro encontrado y borrado. Como lo encontrado y borrado, pues, para que no quede tan agresivo. Aquí me va a decir in, n aquí, n acá, para que quede más bonito, y dice registro encontrado y borrado. Listo. Como ya encontró aquí esto, decimos break para que salga del ciclo. Entonces venimos acá, ponemos al mismo nivel y vamos a imprimir pues el mensaje que tenemos ahí, ya sea un mensaje donde diga que no encontró o un mensaje donde diga encontrado y borrado. Ya aquí lo que hacemos es guardarlo, vamos a usa funciones y eliminar una persona del registro es la opción 4. Entonces acá otro elif. Hagámoslo acá al mismo nivel. Aquí me dice la opción es igual a 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a solicitar un número de cédula. Esto mismo. Solicita el número de cédula. Y va a llamar a la función. Entonces, eliminar persona. Y le va a pasar como primer parámetro la matriz de personas. Y le va a pasar como parámetro la cédula que acabo de ingresar el usuario. Y mírenlo bien, eso sería todo. No hay más por hacer allí. Listo, entonces procedamos a correr esto. Ingrese un valor. Entonces voy a ingresar a Juan Pérez, el buen Juan. Tiene 45 años, cédula 123. Luego viene acá, voy a registrar otra persona. Por favor, ingrese su nombre y apellido de la persona. Al bien Pedro Paz, que tiene 36 años en realidad. 456 su cédula. Vamos a ingresar otra persona. Ingresemos al señor Aquiles Brinco. Tiene 78 años y su número de cédula es 396. Listo. Vamos a hacer una búsqueda. Busquemos al buen señor Aquiles. 369 es su cédula. Y nos dice registro encontrado. Nombre Aquiles Brinco, edad tal. Listo, muy bien. Ah, pero el señor, vamos a eliminar o a borrar al señor Pedro. Entonces tenemos aquí número 4. Primero busquemos a Pedro. Entonces nos dice que vamos a hacer una búsqueda. 2. Vamos a buscar a Pedro, que tiene cédula 456. Efectivamente, registro encontrado. Aquí está el señor Pedro. Muy bien. Vamos a proceder a borrarlo del registro. Entonces decimos 4. Ingresa el número de la persona que quiere borrar. 456. Y nos dice registro encontrado y borrado. Vamos a ver si es verdad. Vamos a buscar al buen Pedro con 456. Entonces hacemos la búsqueda de la persona con cédula 456 y que nos sale registro no encontrado porque ha sido eliminado el señor. Vamos a modificarle la edad al señor Aquiles. El señor Aquiles, según nuestros datos, tiene 78 años y su cédula es 369, pero vamos a modificarla. 2, la edad es 369, la cédula nos da, ya lo encontramos. Ahora vamos a modificarlo, opción 3, ingrese la cédula de la persona, es 369, y señor, ingrese la nueva edad. Este señor tenía 78, se equivocaron porque en realidad tenía 38.
Dice registro encontrado y modificado. Vamos a averiguar si es verdad. Vamos a buscar otra vez al señor Aquiles 369. Y en efecto me cambió la edad del señor Aquiles. Y con esto terminamos todo el proceso. Ya le dimos solución a todo lo que nos solicitaba el enunciado. Esto ya está totalmente resuelto. Y como ya está totalmente resuelto, podemos poner en verde esto de acá. Esto, verdecito, y ya la hicimos toda. Ya hicimos la solución de inicio a fin. El video quedó un poco largo, pero valió la pena porque se explicó a fondo el uso de lista y matrices. Cómo agregar valores a una filas a una matriz, cómo modificar un valor de una matriz, cómo hacer una búsqueda dentro de una matriz por medio de un dato específico y cómo borrar un dato de una fila de la matriz. Buscar, filtrar por medio de un dato específico y eliminar o borrar ese registro asociado a ese dato. Muchachos, aprovechen muy bien este video. Véanlo muchas veces para que lo logren entender. Si no lo entienden a la primera. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Pregunten en los comentarios, que para eso se hicieron. Y si les gustó, a pesar de ser largo el video, y me parece que está bien explicado, porque resolvemos de inicio a fin todo el enunciado, denle al me gusta. Suscríbanse, muchachos, suscríbanse para que les salgan las notificaciones. Y nos vemos en la próxima.